amigos, muy buenas tardes. Yo no sé si quizás ¿se escucha mejor esta o igual? Igual. La sección africanista del Ateneo le da la bienvenida con esta actividad que es la que nos permite inaugurar nuestras actividades del año 2026. Me van a permitir que comience con una noticia luctuosa, porque desgraciadamente durante estas vacaciones navideñas, durante estas fechas en las que normalmente nos reencontramos con la familia, un miembro de la familia africanista nos ha dejado. Me refiero al escritor guineoecuatoriano, anabonés, Paco Zamora Lobocho. Por tanto, si no les importa, hacemos un minuto de silencio en su recuerdo y da comienzo el acto. Muchas gracias. Francisco Zamora Lobocho, como les decía antes, fue un destacado escritor y periodista guineoecuatoriano de la isla de Annobón, que desde prácticamente finales de la década de los 60 ha residido en España, y además con la imposibilidad de retornar a Guinea, porque participó en las diversas actividades que organizó la oposición al régimen que todavía sigue. Y eso supuso para él que efectivamente fue vetado, se le impidió de alguna manera mantener ese vínculo con sus paisanos y participar en las diferentes actividades y movimientos del pueblo anabonés. Ya saben ustedes, una isla castigada por el régimen, por un lado por la lejanía, el tener que ir a través del barco, del avión, hace que sea más fácil el filtrar esos viajes, esas visitas, y por otro lado, pues según las noticias que tenemos, el que se esté utilizando la isla como cementerio de productos radioactivos, pues es algo que nos apena profundamente y por lo que están luchando bastantes asociaciones y personas significativas, intelectuales, escritores de este pueblo, de esta etnia. Estábamos trabajando para presentar su nueva novela. Desgraciadamente va a ser una novela póstuma y está ya programado su homenaje y presentación para el lunes 16 de marzo en esta misma casa, donde, como digo, él nos acompañó en numerosas ocasiones. El título de la novela es La Casa de los Negros y bueno, pues él tenía mucha ilusión con esta obra que desgraciadamente no ha podido ver publicada, no ha podido ver impresa. Sí que participó en todo el proceso de edición y de corrección de la misma. En fin, estamos de paso todos, pero cuando personas como Paco desaparecen, pues es una luz que nos ha estado alumbrando, asistiendo durante muchos años. También algo en nosotros se apaga, ¿no? Pero lo importante es que su obra permanece, ese es su legado, y a través de ese legado pues seguiremos disfrutando, ¿no?, de esos paseos con las señoritas coloniales, descritos con esa gracia, con ese desparpajo que tenía Paco. Y bueno, pues en sus libros vamos a encontrar análisis de la situación política, social, pero siempre desde ese enfoque literario. Un apasionado del fútbol que también nos legó un par de obras. Y gran periodista y locutor de radio. Ya hemos dicho que era también un periodista muy significado. Tuvo durante muchos años en la revista Carta de España, entre otros medios. Pero bueno, la vida sigue y nosotros también seguimos adelante. Iniciamos hoy con mucha ilusión un nuevo ciclo.
este ciclo sobre la descolonización ibérica de África. Tengo que agradecer profundamente a la profesora que ha estado tan pendiente, que ha estado tan motivada, que ha estado tan ilusionada con este ciclo, la profesora Julia Quaglio, que bueno, pues ha sido todo fácil, ha ido todo muy fluido. Teníamos ya reservadas las fechas para este ciclo, que hoy comienza y que nos va a convocar mensualmente hasta el 13 de mayo, que bueno, pues es un placer trabajar así, con personas tan eficaces, tan entregadas, tan entusiastas como la profesora. Y además los temas son francamente interesantes. Si alguien quiere luego al final interesarse por todas las fechas, pues se las puedo facilitar, o si nos dan un teléfono, un correo, podemos enviar el ciclo completo para que se puedan programar, aunque ya saben ustedes que en la página web del Ateneo aparecen mensualmente todas las actividades, pero sí decirles que en torno a mediados de cada uno de estos meses vamos a tener las diferentes conferencias, muy interesantes todas ellas. Y por mi parte, pues nada más, decirles que esta sección pues está también preparando otra serie de eventos. Les adelanto que anualmente, además de las actividades mensuales, en esta casa participamos en ferias, en congresos y encuentros internacionales. Está previsto que estemos en distintas ferias de Hispanoamérica y de África. Dirán ustedes, Hispanoamérica, bueno, pues es que el África americana es una realidad. De hecho, los afroamericanos son un colectivo muy activo y vamos a contar a lo largo de este año con la presencia de algunos especialistas y por supuesto vamos a aprovechar para organizar charlas, mesas redondas y diferentes eventos. Sin ir más lejos, estaremos la primera semana de febrero en Túnez, participando también en un congreso con los hispanistas tunecinos. En la sala tenemos algunos de los profesores que van a participar y luego pues seguiremos también con un evento que se va a desarrollar sobre literaturas hispano-afroamericanas en Arabia Saudí. Como ven ustedes, hasta en el Golfo se hacen eco de estos temas, lo cual nos satisface profundamente. Y también en otros países como Marruecos estaremos este año, Argelia, y por supuesto pues siempre con esa conexión directa con Guinea Ecuatorial, aunque a muchos se nos impida viajar por esas limitaciones que ponen a las personas que nos dan nuestra opinión sobre el régimen y algunos de sus actos. Pero bueno, lo importante es que desde este foco, desde este foro, vamos a seguir difundiendo el africanismo. Creo que es importante, que es necesario y lo seguiremos haciendo. Quiero agradecer a toda la mesa de sección que en pleno pues ha renovado su compromiso, encabezados por Miguel Ángel García Rasero, nuestro primer secretario, que es el que levanta acta de manera fidedigna de cada una de estas conferencias y de esa forma pues va a permanecer en la historia del Ateneo las actividades que desarrolla esta sección. Y nada más, quiero agradecer a nuestro joven conferenciante su presencia. Tenemos mucho interés saber qué va a contarnos de estas dictaduras ibéricas. Muchas gracias, José Carlos Aránguez, por haber iniciado, ¿no?, este ciclo. Esperemos que, al igual que Julia, vino como conferenciante y se convirtió en coordinadora de este ciclo. Espero que contigo ocurra lo mismo, que te quedes vinculado con la casa, con la sección y que podamos seguir pues, tu trayectoria como investigador, tu trayectoria profesional y personal. Sabes que tienes las puertas abiertas. Y te voy a dejar, querida Julia, con el control de la actividad, agradeciéndote una vez más pues, tus desvelos, la eficacia con la que has organizado, el mimo, el cariño con el que has organizado este ciclo, y yo auguro que vamos a contar también con el respaldo y el cariño
del público y espero que de los medios de comunicación. Ya está aquí nuestro inefable José Belló, que mañana o pasado puntualmente pues publicará varios artículos en diferentes medios de la actividad. Por tanto, seguimos adelante porque tenemos, como hemos dicho antes, excelentes compañeros de vocación y de sección y personas como ustedes fieles que justifican nuestro trabajo. Gracias y hasta siempre. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es la verdad un placer y gracias por dedicar vuestro tiempo, por estar con nosotras y nosotros en esta actividad. Yo también quisiera empezar dando mi agradecimiento al director de la sección africanista, Basilio Rodríguez, por su cariño, su hospitalidad y sobre todo por hacer posible la celebración de este ciclo. Este ciclo sobre descolonización, que es el tema en general, me gusta recordar que se inscribe en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia del Estado español que se llama Vision Iber, es decir, colonialismo visual y descolonizaciones en el mundo ibérico contemporáneo, que codirijo con mi querido compañero, el profesor José María López Sánchez, que hoy no pudo estar con nosotros. Con respecto al ciclo, quisiera también explicar rápidamente, a lo mejor puede interesar a alguien de vosotras y vosotros. Es un ciclo de conferencias que, como explicó Basilio antes, se dará cada segundo miércoles de cada mes aquí en esta sala del Ateneo y tratará distintas cuestiones sobre la descolonización en España y Portugal, también desde una perspectiva comparada. Analizaremos los procesos históricos que marcaron con similitudes y diferencias los imperios coloniales en España y Portugal. Por ejemplo, reflexionaremos sobre el pueblo saharaui, sobre Guinea, tendremos también un testimonio de primera persona de un colono y estudiaremos también el uso de la fotografía y de la cultura visual desde la perspectiva de los movimientos de liberación. Es decir, nuestro objetivo es tratar también de centrar la mirada y tratar de aportar la visión de los pueblos africanos y de los movimientos de liberación y nacionalistas en África. Hoy inauguramos este ciclo con la participación, que agradezco mucho, del profesor José Carlos Arangüez, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor titular y coordinador del grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid y también es profesor del máster universitario en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Camilo José Cela. Es autor de numerosos capítulos de libros, artículos sobre temas postcoloniales, estudios postcoloniales y también es un compañero del grupo de investigación GISTRI de Historia de las Relaciones Internacionales y además ha participado en muchísimos proyectos de investigación competitivos, por lo tanto una persona perfecta para hablar de todos estos temas. Voy a introducir la sesión dando unas breves claves de la idea, digamos, de la conferencia. Como sabéis, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y las devastadoras consecuencias de los totalitarismos europeos, los procesos de descolonización en Asia y en África se aceleraron de manera decisiva. La bancarrota material y moral del continente europeo
hizo insostenible la continuidad de muchos imperios coloniales europeos, incluidos también los de España y Portugal. Sin embargo, un aspecto hay también que subrayarlo, que la persistencia de mentalidades y actitudes coloniales generó en las metrópolis fuertes resistencias a la descolonización. Apoyadas estas resistencias en argumentos políticos, económicos y culturales, destinados a prolongar la dependencia de muchos territorios ocupados por las metrópolis europeas. Como sabéis, los procesos de descolonización fueron muy desiguales y en muchos casos singulares. En la mayoría de los casos fueron traumáticos, marcados por guerras, violencias y conflictos, como en el caso de Ifni, Angola, Mozambique, Cabo Verde o Guinea-Bissau, o por desenlaces inacabados, como es el caso del Sáhara Occidental. España y Portugal comparten en parte trayectorias históricas y coloniales afines y suelen considerarse en la literatura europea como imperios menores en el contexto, ¿no?, del siglo XX, sobre todo el caso español. El final de ambos imperios en África se produjo en estrecha relación con los procesos de transición a la democracia. Por lo tanto, ambos procesos de descolonización y transición se entrecruzan de una manera importante. Aunque también ambas transiciones siguieron caminos profundamente distintos en ambos países. La conferencia del profesor Aranjuez propone un análisis comparado de ambos procesos de descolonización africana impulsado por España y Portugal durante las dictaduras de Franco y de Salazar y Caetano. Como explica Marc Bloch en Los Reyes Taumaturgos, el método comparativo aplicado con rigor permite descubrir las causas profundas de los fenómenos históricos, distinguiendo lo general de lo particular. Y esa también es hoy una de nuestras tareas. Se examinarán las similitudes y diferencias en las estrategias coloniales, las distintas respuestas frente a los movimientos nacionalistas autóctonos y también el papel fundamental desempeñado por la comunidad internacional. Mientras España gestionó una retirada relativamente rápida, luego lo podemos debatir, y en algunos casos negociada, en territorios como el Protectorado Norte de Marruecos, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Portugal, en cambio, mantuvo una resistencia prolongada y violenta en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, prolongando de alguna manera los conflictos hasta la Revolución de los Claveles. De hecho, la descolonización fue un elemento central de la misma revolución. Apoyándose en documentación histórica, fuentes primarias y también una literatura historiográfica decolonial, la ponencia del profesor Aranjuez muestra cómo las estructuras de poder y las narrativas imperiales persistieron más allá de la independencia formal, afectando tanto a las antiguas colonias, pero también a las metrópolis. Muchísimas gracias por vuestra atención y dejo la palabra al profesor. Estimada Julia, Basilio, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este acto, de la inauguración de este ciclo de conferencias que hoy iniciamos y que tendrá lugar, como bien se ha comentado, a lo largo de los próximos meses. Yo no me quiero extender mucho más en presentaciones, las hago mías las palabras de los que me han precedido en el uso de la misma, y voy a entrar directamente a lo que es el tema de la conferencia.
aquí presente, de las dictaduras ibéricas, descolonizaciones asimétricas. Como bien comentaba nuestra compañera Julia, el método comparativo es uno de los métodos, ¿no?, que nos permite de una forma más clara, precisa, analizar en profundidad esas fuerzas profundas de las que nos habló Pierre Genoven y que nos permite profundizar, ahondar realmente en las transformaciones, en los procesos que nos permiten a los historiadores también comprender los cambios, por qué ocurren y cómo estos se derivan de distintas circunstancias, causas y cuestiones que muchas veces no son del todo aparentes y sin embargo están ahí. Esto lo veremos porque a la vez que vaya haciendo la disertación, vayamos profundizando, yo les pido que me acompañen en este ejercicio de ir sobreponiendo a distintas capas de información que vamos a ir viendo para al final comprender todo lo que ocurre, lo que hay en el trasfondo de las situaciones, de los procesos. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener en cuenta las situaciones locales, nacionales, lo que está desencadenándose en las metrópolis. También el contexto internacional, también la situación de los elementos de los movimientos nacionalistas, también la situación de los propios territorios africanos que algunos se encuentran bajo términos de dependencia de diferentes maneras, ya sea un mandato, un protectorado, una colonia, que no es legislativamente, en base al derecho internacional, lo mismo. Las resoluciones de las Naciones Unidas, los cálculos interesados en el contexto que nos vamos a mover de Guerra Fría, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a ver de una manera lineal, pero os he traído unas tablas comparativas que finalmente, al final de la conferencia, y podemos abrir ahí un tema también de debate, podremos analizar cómo todo eso influye y contribuye a explicar los procesos y las transformaciones. Para no detenerme mucho más en esto, una muy breve introducción. El contexto en el que nos estábamos viendo básicamente es el siglo XX y dentro de lo que es el siglo XX, los años centrales del siglo XX. España y Portugal, Portugal y España en ese periodo prácticamente caminan de la mano en lo que es la forma de gobierno, un sistema de dictadura totalitario de un corte fuertemente nacionalista. En el caso portugués lo tenemos con Oliveira Salazar, que comienza unos años un poco más tempranos a la dictadura franquista y básicamente, aunque sea con la etapa de Caetano, van a concluir con un año de diferencia. Ahora, la diferencia también lo tenemos en cómo concluyen ambas dictaduras. Si nos centramos, por ejemplo, en el caso portugués, tenemos todo este periodo que definimos como Estado Nuevo, en el que Portugal va a atravesar una serie de altibajos en su administración, tanto local como colonial. Veremos algunas de las transformaciones, como por ejemplo la modificación de la Constitución en el año 51, la nueva definición que le va a dar a esos territorios coloniales ultramarinos, mientras que en el caso español nos situamos en un periodo de dictadura franquista ininterrumpida desde el año 39 hasta el año 75, y que nos va a explicar de qué manera y cómo el africanismo no fue capaz de sepultar al régimen franquista. Quiero que entiendan que el franquismo nace en África. El franquismo, el golpe del 17 de julio de 1936, se inicia en África. El africanismo para el régimen franquista está en su ADN y, sin embargo, los procesos de emancipación e independencia, digamos, no le van a pasar factura de una forma severa, como sí que va a ocurrir en el caso portugués. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se puede vivir sin el ADN del régimen? Es algo que también empezaremos a comentar a continuación. En base se debe a esto. Las estrategias que ambas potencias van a seguir sobre descolonización, España se fundamenta sobre un principio trabajado, pero sobre todo para el mundo latinoamérico, iberoamericano, que es el de la hispanidad, que en el caso del africanismo también vamos a trabajar como una suerte de que lo que España está haciendo en esos territorios africanos es una suerte de tutela. No es prácticamente una colonización al uso, sino un acompañamiento al desarrollo de esos pueblos. Digamos que es una colonización más blanqueada,
pero mucho más amigable a los ojos de lo que están sufriendo otros pueblos bajo los regímenes de franceses, británicos, holandeses o portugueses, en un estilo comparativo. Sin embargo, en el caso portugués, lo que nos encontramos es una posición desde el principio, desde la instauración del Estado Nuevo, prácticamente ultranacionalista. Aquellos territorios van a ser administrados prácticamente como un territorio, una extensión más, y la población local no va a ser debidamente tenida en cuenta ni en sus aspiraciones de gobierno, ni en su desarrollo económico, ni social, ni político, y mucho menos en temas como puede ser el de la autodeterminación, que también comenzaremos a ver. Como resultado de todo esto, nos vamos a encontrar que el régimen franquista, a medida que va perdiendo esos territorios, no se los quiero enumerar ahora, sí que va a ser capaz de ir sobreviviendo, va a ir cambiando el lenguaje, la forma, ¿no?, en la que el africanismo es necesario para España, pero Portugal, que se va a ver inmersa en guerras coloniales intestinas, las dificultades que va a sufrir en ese proceso, vamos a ver que le van a ir suponiendo un colapso hasta que finalmente, el 25 de abril del año 74, el régimen en Portugal caerá, y básicamente entre abril del 74 y los primeros meses del 75, todos los territorios portugueses africanos acceden a su emancipación, de una forma que veremos diferente a la española. Dicho esto, quería remontarme simplemente unas pinceladas para saber cómo hemos llegado aquí. La profesora Julia nos lo ha puesto sobre la mesa, el contexto internacional que se vive después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Pero estamos hablando de España y Portugal. No se nos puede olvidar que Castilla y Portugal son imperios que se habían repartido el mundo en el Tratado de Tordesillas. Se lo habían repartido en Alcazaba, la Bula Intercaetera, y eso es el final del siglo XV. 400 años después, que es este momento en el que se estoy poniendo aquí, España, ya no Castilla, y Portugal, ¿qué son en el mundo? ¿Qué son en el sistema internacional? La imagen que están viendo ahí es de Lord Salisbury, entonces era el primer ministro británico y también el representante del Foreign Affairs británico, que en esa conferencia del 4 de mayo del año 98, básicamente lo que ahora venía a ser la redistribución colonial, hizo el siguiente planteamiento: el mundo se divide en dos tipos de naciones, las naciones vivas y las naciones moribundas. Y ante esta situación, España y Portugal, donde se encuentran, para su desgracia, es en el grupo de las naciones moribundas. Ninguna de las dos potencias tiene ningún tipo de capacidad para mantener su influencia internacional si lo comparamos con el impacto que están teniendo Reino Unido, lo está teniendo Francia, o el germen, la génesis de lo que es en ese momento el Imperio Alemán, que ya había conseguido, por ejemplo, en 1885, la celebración de la Conferencia de Berlín para ese reparto de África, auspiciado por Otto von Bismarck. Lo que nos encontramos ahí son dos elementos de lo que nosotros reconfiguramos o recogemos como los 98. Esas crisis que se dan a finales del siglo XIX, que en el caso ya de España y Portugal marcan claramente un final de ciclo, la decadencia y la supervivencia de ambos sistemas. En el caso de Portugal, en 1890 ya padeció su propia crisis, que fue ese mapa Cor de Ros, que se refiere a ese color que ven en el mapa, en el que los portugueses habían pensado que de alguna forma podían unir sus dos grandes colonias en África, que era Angola y Mozambique. Claro, eso contravenía los intereses de británicos para unir sus colonias desde el Cabo hasta el Cairo. Resultado, los portugueses tuvieron que acceder o acatar el ultimátum de los británicos y tuvieron que renunciar a ese sueño de unir esas dos colonias. En el caso español, lo que nos ocurre es que en el año 98 decimos adiós a 400 años de presencia en América. Empieza una situación que es lo que conocemos como la restauración en España, la restauración canovista, el turnismo, y también una situación muy compleja que viene a ser el regeneracionismo de Joaquín Costa. ¿Qué es España? ¿Hacia dónde va España? Incluso en el año 14 vamos a tener los siguientes dilemas, por ejemplo, impulsados por Manuel Azaña o por el propio pensador español, que nos decía, Ortega y Gasset, que nos decía
¿hacia dónde debería ir España? Europeizar España, españolizar Europa. Surge a finales del siglo XIX un movimiento muy fundamental, muy importante, que es el africanismo español, que va a conseguir que en 1906 se celebra la conferencia de Algeciras y que también en 1912, como una suerte de su arriendo, pues los franceses tengan a bien cedernos una parte, una franja del norte de Marruecos bajo una forma de protectorado, que no es exactamente una colonia y tampoco un mandato de la futura Sociedad de Naciones. Resultado, la conclusión a que llegamos es que en este contexto de reparto colonial de África a la altura de 1914, la presencia de España y Portugal en África, en comparación con los grandes imperios como son Reino Unido o incluso Francia, es testimonial. Han quedado relegadas a las partes menos ricas, menos prósperas, menos ventajosas y también menos geoestratégicas, y lo que ocurre es que van a verse con ciertas dificultades para mantener su posición en aquellos espacios, y más con lo que se viene en los comienzos del siglo XX. Debemos empezar a introducir otro concepto, ya adentrándonos en los finales, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, como es los 14 puntos de Wilson, en el que nos adentraba ese principio de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es eso de la autodeterminación de los pueblos y quiénes estarían de alguna manera obligados a cumplir esa autodeterminación de los pueblos? Franceses y británicos lo tenían claro, ellos no. Pero otras potencias no tenían tan claro cuánto podrían resistir a ese principio de la autodeterminación de los pueblos. La década de los 20, con todo el ascenso de los totalitarismos, en los que los totalitarismos en Europa es la norma y la democracia son la excepción, parecen que de alguna forma el expansionismo, el imperialismo también alemán o italiano, relega ese principio, hasta que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos también de nuevo esa Carta del Atlántico, en la que tenemos a Franklin Delano Roosevelt y a Churchill, volviendo a hablar de la autodeterminación de los pueblos una vez que concluya la Segunda Guerra Mundial. Desde luego los británicos seguían teniendo claro que a ellos no les afectaba, ¿no? Cuando definitivamente concluye la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional ha cambiado radicalmente y se aprueba la Carta de las Naciones Unidas. La situación del mundo previo a la Segunda Guerra Mundial con el posterior a la Segunda Guerra Mundial en lo referente a las colonizaciones afroasiáticas no es el mismo. Para empezar, por ejemplo, el 22 de marzo de 1945 se ha fundado la Liga Árabe. Encontramos que algunos de los protagonistas de esas negociaciones que se habían reunido en conferencias internacionales como la que podía ser la de Casablanca, Teherán, Yalta, Potsdam, ya no están. Han cambiado, ¿no? Churchill ya no está Eitel, ya no tenemos a Roosevelt, sino que ahora está Truman. Entonces, los compromisos que habían adquirido con algunos de estos movimientos emancipadores desaparecen. Algunos, como es en el caso francés, directamente se niegan a reconocer la circunstancia de tener que acceder a esa pérdida del imperio de ultramar. De hecho, en la reforma constitucional que hace Francia, ya la Francia de Gaulle, con la Cuarta República, trata de reconvertir, de hecho lo hace en 1946, las provincias francesas, los departamentos franceses, en la Unión Francesa y convertir a todos aquellos territorios de ultramar prácticamente en departamentos franceses, una suerte de provincia. Eso también lo va a hacer España y Portugal. Pero el camino que van a seguir cada una de ellas es muy diferente y es en lo que nos vamos a adentrar a continuación. Básicamente nosotros nos vamos a centrar en este periodo que va desde el año 51-56 hasta 1975, en el que de una forma comparativa muy clara, ahí les pongo algunos momentos, luego profundizaré más en ellos para que vean qué está ocurriendo al mismo tiempo en la parte española y en la parte portuguesa con respecto al continente africano. Recuerden que la situación que se vive tanto en España como en Portugal internamente más o menos es similar. Las circunstancias que les van a enfrentar a esa determinación de acceder a esas reclamaciones de emancipación, sin embargo, van a tener una respuesta totalmente diferente. Al primero que le va a afectar de una forma más directa, aunque se quiera de alguna forma ralentizar o frenar
en la medida de sus posibilidades, va a ser a España. Y la forma en la que lo va a ir poco a poco capeando va a ser por medio de la negociación. Como les comento, más adelante volveremos sobre este principio. El otro elemento que debemos empezar a introducir en nuestra ecuación es el contexto internacional. Hemos hablado del contexto de finales del siglo XIX, difícil, un periodo también de paz armada que va a transformar el orden internacional, sobre todo con el desenlace de la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado del periodo de entreguerras, del 19 al 39. Hemos hablado del contexto de la Segunda Guerra Mundial y ahora nos movemos en un contexto diferente, que es el que va del año 47 al año 75, en esa primera mitad de la Guerra Fría. Algo que había estado ahí siempre, África, y que había pasado desapercibido ante los ojos de los europeos y también del sistema internacional que empieza a armarse, más o menos desde Westfalia, lo podemos empezar a incluir, pero sobre todo cuando tenemos una participación de potencias no plenamente europeas, sino también americanas y otras partes del mundo, finales del siglo XIX, como las conferencias de La Haya, nos encontramos que África empieza a cobrar un gran interés y una gran importancia. Y dentro de ese contexto, no menos iba a ser, en la Guerra Fría, cómo podemos impulsar nuestra influencia en aquel espacio, en aquel vasto espacio. Nosotros, los académicos, fundamentalmente, cuando abordamos la Guerra Fría, conflictos tipo, y rápidamente nos vamos al sota caballo rey. La Guerra de Corea, la crisis de los misiles de Cuba, la Guerra de Vietnam, la crisis de Afganistán en el año 79. A veces introducimos otros elementos como la crisis del petróleo en el año 73, alguna situación como el muro de Berlín del año 61, su caída del año 89, y empezamos a dejar fuera de nuestra esfera de influencia tanto todo Iberoamérica, tanto toda Oceanía y toda África. Es decir, dejamos de lado lo que es precisamente el subglobal. Pero es que es precisamente ese subglobal el que también nos va a dar la tercera pieza del tablero, que es lo que nosotros empezamos a definir en el año 52 de una forma teórica como el tercer mundo. Si el primer mundo se asemejaba con el bloque capitalista, el segundo mundo con el bloque comunista, entiéndase también dentro de la influencia que va a tener sobre la China de Mao Zedong en el año 49, ese tercer mundo como concepto que se acuña en el año 52 hace referencia a lo que más adelante en el año 61 vamos a empezar a definir como el movimiento de países no alineados, aquellos que de alguna manera muestran su neutralidad o por lo menos no alineación ni con un bloque ni con el otro, aunque veremos que esto tampoco es exactamente así y nos va a llevar a una situación muy interesante para comprender cómo esto influye en los procesos descolonizadores afroasiáticos y fundamentalmente en las colonizaciones portuguesa y española. La primera conferencia que tenemos que tener en cuenta como impulsora de todo ese movimiento es ese grupo denominado los 5 de Colombo, que se reúnen para tratar de buscar una solución al impulso de esos movimientos de emancipación. Pero fíjense que esos 5 miembros del grupo de la conferencia de Colombo son países asiáticos. Recuerden que les he comentado que en el año 45 se ha formado la Liga Árabe, es decir, cada uno tiene sus intereses. La Liga Árabe fundamentalmente actúa en el norte de África y también en la parte del Próximo Oriente, el creciente fértil. Ese movimiento de países no alineados que emerge en la región del sudeste asiático va poco a poco a integrar a otros países que acaban de hacer a su descolonización, como es la celebración de la conferencia de Bandung. Muy bien. Pero hasta ahora, lo que se conoce geográficamente en aquel momento como el África Negra, todo lo que es el África subsahariana y África del Sur, ¿dónde está? No aparece en la ecuación. Y es fundamentalmente esos espacios, con la salvedad del Sáhara y el protectorado de Marruecos, los que influyen en nuestra conferencia, los que influyen en los procesos descolonizadores españoles y portugueses en África. Por consiguiente, debemos contextualizar ese objeto en su contexto. No pueden darse determinados movimientos hasta que estos no tengan un impulso externo que lo permita emerger esos movimientos, por ejemplo, de carácter nacionalista en los propios territorios. Fundamental va a ser
la celebración de la conferencia de Belgrado. Ya vemos cómo ese factor, ese elemento puramente sur varía. Ahora lo tenemos en Yugoslavia bajo la égida de Tito, y en el que también por primera vez se va a incorporar allí Cuba como presente, como estado invitado. Vamos a ver que Cuba va a estar también muy presente en esos procesos de descolonización, sobre todo en el caso portugués, en alguno de los siguientes contextos que vamos a ver. Realmente la conferencia de Belgrado es donde ahí se acuña ese movimiento de países no alineados, con esas siglas que les pongo allí, y poco a poco esto va a ir ganando un cierto impacto y va a ir moldeando la idea que se tiene de cómo debe conseguirse impulsar esos procesos. Piensen que en un primer inicio, en un contexto, aunque nosotros nos estamos centrando en el caso puramente español y portugués, también debemos tener en cuenta que esos movimientos se impulsan fundamentalmente para conseguir emanciparse de franceses y británicos, de una forma cada una distinta. En el caso de la conferencia de Lusaka, la tercera, prácticamente acontece a 4 años de que se produzca esa revolución de los claveles, va a tener un gran impacto, como la promotora de la final del año de 73, la de Argel, previamente a que se consigan todas esas emancipaciones tanto por la parte española como portuguesa, y sobre todo se va a conseguir esa cooperación de sur global y una gran cooperación con la incorporación de muchos de esos estados, territorios, partidos nacionalistas ya de la zona sudafricana. Finalmente, nos encontramos con otras que se sale de nuestro espacio temporal, pero que va a ser muy interesante, como es la quinta de Colombo del año 76. En ese sentido, ¿cómo influyen los movimientos nacionalistas en todo esto? Piensen lo siguiente. Básicamente, desde mediados del final del siglo XIX, en el que el movimiento nacionalista tiene un gran impulso en Europa, esa primavera de los pueblos, Garibaldi, distintos teóricos que Mazzini, que lo van a impulsar en Centro Europa, y luego cómo esto empieza a surgir a comienzos del siglo XX, por ejemplo Charles Maurras en Francia y otros teóricos, nos encontramos que ese impulso nacionalista en los territorios africanos tarda en llegar. Tarda en llegar sobre todo porque adolece de elementos identitarios que pueda exprimir como propios, en tanto en cuanto las agrupaciones, las fronteras que le ha dotado la administración colonial, protectora, mandataria, le fuerza a distintos pueblos de los territorios a convivir cuando llevaban incluso siglos que no convivían de forma pacífica, incluso eran enemigos entre sí, pero la frontera del protectorado, del territorio, les obliga a ello. Lo que genera la colonización de una forma no deseada es crear una identidad por oposición a. Puede que entre los distintos pueblos que vivimos dentro de unas fronteras no seamos amigos, tengamos incluso culturas, religiones, lenguas diferentes, pero lo que sí que tenemos claro es que todos somos enemigos del colonizador. Ese es el primer elemento que va a permitir configurar movimientos nacionalistas, primero de corte reformista, solicitando a las potencias que introduzcan reformas para ir accediendo a su emancipación, y finalmente de corte emancipador, para lograr la independencia. En todo ese contexto debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a distintos elementos, impulsos de movimientos teóricos, filosóficos, culturales, lingüísticos, difíciles de valorar, difíciles de abarcar, y que sin embargo debemos tomar en consideración. Por ejemplo, los que empezaron a tener mayor impulso, mayor fuerza en el continente asiático desde el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, fue el asiatismo y el panasiatismo, con esa idea de generar un gran bloque, una amalgama de países, de territorios, bajo un mismo elemento identitario, que fuera ese bloque continente Asia, frente o por oposición a la colonización europea y posteriormente también americana. Al igual que ese movimiento, también surgen otros como el arabismo, el panarabismo, en el que tenemos algunos grandes impulsores como el emir druso Chakif Arslan, un gran influyente entre los nacionalistas del norte de África en la década de los 30,
Tenemos el caso, por ejemplo, de Nasser en Egipto, que va a ser un gran impulsor, o incluso de Gaddafi desde Libia, que va a impulsar también esa idea de generar un gran elemento, un gran bloque de países, de potencias, de elementos árabes. Pero también tenemos que tener en cuenta los factores no solo políticos, económicos, culturales, sino los religiosos. Pues, por ejemplo, el concepto de la Umma, la unidad de los musulmanes, en el que nos encontramos con Afghani como principal representante. Caso singular también, que hemos abordado en otras ocasiones, es el del sionismo como espacio para crear un Estado nacional judío para los judíos en Próximo Oriente, en el que tenemos algunos teóricos e incluso esas negociaciones que se dan desde comienzos finales del 19, comienzos del 20, como es el caso de la Declaración Balfour, y luego las presiones a Reino Unido para facilitar la génesis de ese nuevo Estado a partir del año 48 en Próximo Oriente. Bien, el movimiento que a nosotros nos interesa comprender y aproximarnos para entender qué está pasando en esos territorios que permite esa lucha, ese levantamiento, esa amalgama nacional frente a la colonización de portugueses y españoles, es nada más y nada menos que el africanismo o panafricanismo, que va a tener su principal espacio de actuación en lo que definimos como ese África negra, todo lo que es la región del Sahel hasta el sur del continente. Principales impulsores tenemos a Marcus Garvey y a su mujer Amy, tenemos algunos pensadores como Dubois y algunos impulsores teóricos, como es el caso de Franz Fanon en el caso de Argelia, todos conocerán el trabajo de los condenados de la tierra, o a Nkrumah desde Ghana, Costa de Oro, que va a impulsar también la creación de partidos nacionalistas de corte emancipador para conseguir la emancipación también de los británicos. Como ven, nos estamos centrando en distintos elementos, como también esa Nyerere o Kenyatta, que van a impulsar progresivamente todos estos movimientos. ¿Cuáles son los principios que van a ir permeando poco a poco y que los regímenes, ni de Franco ni de Salazar, van a poder de ninguna forma censurar? Y mira que lo van a intentar. Lo principio es lograr la independencia, la emancipación política anticolonial de todos esos países africanos. El objetivo es que según estos países vayan accediendo a la emancipación, con independencia de la potencia que los tutele o que los tenga bajo su dominio, ya sean franceses, británicos, holandeses, portugueses o españoles, el objetivo es unirse en organizaciones nacionales, internacionales, que impulsen los procesos descolonizadores del resto de territorios. Aquí va a ser fundamental el papel de la ONU, la participación y la inserción de esos países, de estos nuevos estados que se emancipan en este club, porque van a tener en ese contexto de Guerra Fría una gran influencia e importancia, sobre todo como altavoz en la Asamblea General, y que va a permitir promover muchas de esas resoluciones que se van a elevar finalmente a derecho internacional. Veremos cómo luego ambos regímenes se enfrentan a ese derecho internacional, a esas resoluciones. En el caso español, a regañadientes las va a terminar aceptando. En el caso portugués vamos a ver que va a terminar oponiéndose o haciendo oídos sordos a esas reclamaciones, resoluciones o informes, y finalmente eso también le va a conllevar a un aislamiento y una condena internacional. Por otro lado, nos encontramos con que estos movimientos, si bien tienen un fuerte impulso dentro del continente subafricano, la región más austral, sin embargo, poco a poco van a empezar a tener prácticamente una visión mesiánica de tener que ayudar a colaborar en los pueblos afrodescendientes, es decir, no solo dentro de la frontera del propio continente africano, sino también más allá. ¿Qué pasa con esos descendientes afroamericanos? ¿Qué pasa con esos descendientes que fueron sacados en los tiempos de la esclavitud, la trata negrera, y fueron llevados a las colonias españolas en América, a Brasil, etcétera, etcétera? También como un elemento identitario de reivindicar esa lucha por los derechos, las libertades de los pueblos. Y de nuevo aquí el proceso, el impulso del elemento de la autodeterminación es fundamental. La cooperación sur-sur, de los europeos no pueden esperar nada, de quienes sí tratan de esperar, pero a medida que vaya balanceándose la Guerra Fría,
van a ir viendo de qué forma se acercan o se alejan de los americanos o de los rusos, también de la influencia que pueda tener, aunque la parte africana minoritariamente la China de Mao Zedong, pero vamos a ver la configuración de elementos de corte maoísta, marxista-leninista, sobre esas tesis también de la emancipación. Recuerden en los trabajos también de Lenin del año 14, hablando sobre el impulso de la emancipación y la libertad de los pueblos contra el imperialismo. Finalmente, en el contexto que a nosotros nos ocupa, nos vamos a encontrar con que se va a empezar a configurar una proto-unión de estados africanos en el año 58 al 62, que terminará materializándose en lo que es la Organización por la Unidad Africana, que hoy es la Organización de Estados Africanos, reconfigurada, reconvertida en el año 2002. Es verdad que su influencia es muy limitada. Algunos de esos pensadores que les proponía incluso pensaron en crear algo así como los Estados Unidos de África. Lo podemos ver en algunos de los primeros trabajos, más que trabajos, ponencias, ¿no?, de Gaddafi, intenciones de Gaddafi, pero bueno, ya saben todos el alcance tan limitado que luego tuvo en el espacio de Libia. Bien, puestas todas estas piezas sobre el tablero, ya podemos comenzar a profundizar en y cómo se producen esos procesos descolonizadores en los territorios españoles y portugueses. Recuerden, fundamental, los movimientos transnacionales de corte nacionalista, que van a tener su impulso en África, las influencias de la Guerra Fría, las influencias de las dos potencias tanto en la metrópoli, es decir, en el territorio nacional, como en los territorios coloniales, colonizados, ocupados o de administración, y también la influencia que va a tener la Organización de las Naciones Unidas en esos inicios, sobre todo con sus resoluciones e informes. Comenzando con el caso español, nosotros vamos a trabajar, nos vamos a centrar en ver analíticamente cómo se accede esos territorios a la emancipación, el protectorado, realmente hablamos del protectorado de Marruecos, pero realmente la zona norte del protectorado de Marruecos, la región de Ifni, Franja de Tarfaya, que también corresponde con la zona sur del protectorado, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Con respecto al protectorado de la zona norte, para España, para el régimen franquista, siempre fue la joya de la corona. Pensad, como os comentaba antes, que el franquismo, Franco, los militares africanistas, los más importantes de la primera etapa del franquismo, se habían forjado en la guerra del Rif, el propio Franco se había forjado allí. La influencia que tiene el protectorado de Marruecos, la relación que España tiene con el protectorado de Marruecos, pero España en 1956 se da de bruces con una realidad, que lo que había firmado, como les comentaba antes, en 1912, más exactamente el 27 de noviembre de 1912, era un convenio, un tratado franco-español. Quien había firmado realmente el tratado de protectorado había sido Francia y Marruecos, en el tratado franco-marroquí del 30 de marzo de 1912. Lo que España había recibido de parte de Francia de una forma era un subarriendo. Cuando Francia, por la circunstancia de su proceso descolonizador, fundamentalmente iniciado en Indochina contra el régimen del Viet Minh, de Ho Chi Minh, y todo el proceso de emancipación que va a dar lugar a la independencia en 1954 y los congresos, las cumbres de Ginebra, cuando Francia tiene que tomar una decisión de qué colonia, qué territorio salvar entre los que tienen el norte de África, esto es Marruecos, Túnez o Argelia, Francia opta a ojos cerrados por Argelia, que es su joya de la corona. ¿Qué supone esto? Para concentrar esfuerzos, Francia en 1956, en marzo, abandona Túnez y Marruecos. Si la potencia signataria del protectorado abandona Marruecos, no tiene ninguna razón de ser que España permanezca sobre aquel territorio. El resultado es que el franquismo, aunque lo intente frenar, paralizar, postergar, la realidad es que justo un mes después de que los franceses se vayan, España, sin ningún tipo de acto violento ni de actuación de ninguna otra forma, no se puede resistir,
no le queda más que el 7 de abril de 1956 acceder a la firma de ese convenio hispano-marroquí, aquí en Madrid, entre Franco y Mohamed V, porque España reconoce la emancipación, la independencia de Marruecos. Esto para el africanismo y para el régimen franquista, en el elemento moral, fue un duro golpe. Y nosotros en la historiografía lo vemos porque básicamente se prohíbe escribir o publicar al respecto para 2 o 3 firmas, como puede ser la de Tomás García Figueras o José María Cordero Torres. Lo demás es una suerte de silencio historiográfico. Pero la sociedad española no parece tener una suerte de trauma. Sí, los españoles que viven en el protectorado, lógicamente, pero el resto no lo sufrieron así porque se vendió como un gesto de bondad, de generosidad de un Estado que a través de esa hispanidad ha conseguido llevar a un territorio que había recibido en 1912 poco menos que subdesarrollado a poder insertarlo en el sistema internacional. Ese relato, ese discurso que hace el franquismo a la sociedad española, digamos, le sienta bien, le suena bien esa música. Eso es lo que evita que en el territorio español nacional tengamos una situación de gran inestabilidad y también que fomente un efecto cascada, que es algo que sí que no vamos a encontrar en el territorio portugués. Ahora, no todo es un camino de rosas, porque solo un año después, básicamente, empiezan las tensiones entre España y Marruecos, pero recordemos que es que la zona sur de Marruecos, que era una zona de protectorado, lo que había hecho España era sacarla de ese convenio. Digamos que se la había poco menos que capeado a los marroquíes. Marruecos va a luchar por esa retrocesión de ese territorio, de esa gran provincia. En esos acuerdos de Agra de Sintra lo va a conseguir, y esta es la única gran guerra que España va a padecer en ese espacio, y estamos hablando en torno a unos 200 soldados muertos. Les he puesto aquí alguna cifra, ya saben que los autores nunca coincidimos con respecto a la cifra, más o menos, pero para que se hagan una idea comparativa de lo que va a suponer el desgaste colonial a los portugueses. La descolonización de Marruecos, 0, no le costó ninguna baja a España. En el caso de Ifni, nos encontramos con una retrocesión de Cabo Jubi, Franja de Tarfaya, pero España va a conseguir todavía mantener la ciudad de Sidi Ifni y un pequeño hinterland en torno a aquel territorio. Y nada menos que lo va a mantener durante 11 años. Ahí en nada. Para tratar de blindar esta actuación y que el Estado español administra como cualquier otra provincia más, Segovia, Toledo, esos territorios van a pasar a convertirse en provincias plenamente españolas. Pero claro, una cosa son los deseos del régimen y otra cosa son los anhelos del pueblo que allí vive, que lo que quiere es tener su propia nación. Y a partir de ahí mantener relaciones o lazos estrechos o no, según sus necesidades, según sus anhelos, según sus deseos, con la potencia, antigua potencia protectora, pero no por una imposición. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que como marco general, y esto también apúntenlo para el caso portugués, la ONU va a emitir una resolución que es fundamental, que es la resolución 1514-15 de 1960, que lo que dice es que todos aquellos territorios bajo administración de otras potencias tienen que ir accediendo a su emancipación. Luego tenemos capítulos, cláusulas, informes aparte, concretos, pero esa es una resolución general, marco, en el que ni franceses, ni españoles, ni portugueses se pueden enredar. Ahora bien, hay potencias y potencias. En el caso de portugueses y españoles no pueden postergarlo mucho más, y aunque van a ir tratando de hacer poco a poco algunos movimientos, la realidad es que la presión de las Naciones Unidas, que entonces sí que tenía un papel mucho más relevante e influyente que lo que tiene hoy en día, a España le insta por 2 resoluciones y otras tantas, pero fundamentalmente por las 2 resoluciones que les pongo aquí, a que vaya avanzando en los capítulos de la descolonización, fundamentalmente de Ifni y del Sáhara Occidental, que lo va tratando de forma continua, de forma pareja. La situación, también las relaciones más o menos tensas, pero cordiales, podríamos decir, entre Hassan II y Franco, van a permitir que a través de algunas misivas, poco a poco España vaya viendo como una oportunidad de irse replegando el territorio de aquellos espacios más próximos a la frontera con Marruecos, más fáciles de poder justificar de alguna manera la soberanía o la presencia española en aquel espacio, como es el caso de Ifni,
ocupado por España en 1934, también por un acuerdo con los franceses, pero no así de la colonia del Sáhara Occidental, en la que España estaba presente desde finales del siglo XIX. Es ahí donde España trata de hacerse fuerte, no accediendo a las presiones en aquel momento ni de Marruecos, ni de Argelia, ni de Mauritania, países de reciente creación, pero tiene la situación de que se genera en aquel espacio el Frente Polisario de Sallé. Ese Frente Polisario lo que trata de hacer es impulsar esa emancipación para constituir un Estado plenamente saharaui que reconozca la independencia por parte de España y poder constituirse como un Estado más. Pero ya las fechas en las que estamos, la situación deben entender en la que se encuentra el régimen franquista, dando los últimos coletazos, en lo que ha supuesto, por ejemplo, el atentado contra Luis Carrero Blanco, la situación, la enfermedad por la que atraviesa el propio Franco, la situación de inestabilidad y las presiones que se viven con respecto a si el franquismo podrá sobrevivir a Franco o cómo sobrevivirá el franquismo después de Franco, si tendrá algún tipo de situación. Todo ello va a hacer que las promesas que España había hecho con respecto a este espacio, a diferencia con las que había hecho con Marruecos, con Guinea Ecuatorial, que explicaré a continuación, en el caso saharaui de proponer un referéndum de autodeterminación, no lleguen a materializarse. En noviembre de 1975 se accede a ese acuerdo tripartito de Madrid. Piensen que Franco básicamente va a fallecer apenas 10 días después. La situación es muy inestable. Lo que nos encontramos es con una marcha verde. Quien toma la iniciativa es Hassan II de Marruecos frente a las pretensiones también argelinas o de Mauritania sobre aquel espacio. El Frente Polisario queda abandonado a su suerte. Si habían conseguido finalmente uno de sus objetivos, que era expulsar a los españoles de aquel espacio, lo que no consiguieron fue que España acatara ese compromiso de acceder a establecer ese referéndum y esa autodeterminación del territorio del pueblo saharaui. Una situación que en la actualidad se sigue contemplando compleja y que quizás podamos debatir, porque todavía en el Comité de Descolonización de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿sí?, de jure el territorio sigue estando bajo administración española. De hecho, España sigue siendo la que administra el espacio aéreo, también para nuestros aliados como la OTAN, pero de facto el territorio está ocupado. Y esto es una situación compleja que requiere pues una resolución satisfactoria a las partes. El otro caso que tenemos ahí es el de Guinea Ecuatorial y algunos pequeños espacios que a veces también pues, se nos escapan, ¿no?, como es Fernando Po o la región del río Muni. Todo este territorio de Guinea Ecuatorial para España no es que fuera la joya de la corona, pero era uno de los territorios más prósperos de los que España sobre todo había tenido desde el siglo XVIII, fundamentalmente el siglo XIX, hasta las mitades, su principal puerto para la extracción de esclavos, la trata negrera al mercado americano. Les recomiendo un libro muy bueno, Los pilotos de altura, de Pío Baroja, ¿no?, que explica perfectamente ese mercado triangular, sobre todo impulsado por España también, que participó de esa trata hasta la ilegalización de la esclavitud en el siglo XIX. A partir del siglo XX empiezan a darle otro enfoque de lo que puede ser ese espacio para la producción, para el comercio, pero digamos que en lo que es el Producto Interior Bruto nacional no supone un peso tampoco decisivo, ¿no?, extremadamente relevante. De hecho es que cuando España pierde esos territorios realmente no sufre un duro shock ni un impacto en su Producto Internacional Bruto. No es ni de lejos algo parecido a la situación de crisis social, también de memoria colectiva que se genera con la independencia de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, o la pérdida de ultramar. De hecho, en el año 66 España se abre, ya les digo, a regañadientes, pero se abre a una transición pacífica, incluso proponiendo, ¿no?, o accediendo a la conferencia constitucional. Fíjense, van a posibilitar la creación, el que se empieza a hablar de la elaboración de una constitución en un territorio en el que España es una palabra totalmente proscrita, de la Constitución. Por ejemplo,
no les he comentado, ¿no? Marruecos, en la zona norte, España había permitido la creación de partidos nacionalistas, partidos políticos nacionalistas, cuando los partidos políticos en España estaban también prohibidos. Fíjense que ahí nos encontramos con el ministro de Exteriores, Fernando María Castilla, y también por la parte guineana, Agnomo, que son los que van a acercar las posturas, y la realidad es que la transición va a ir relativamente rápida, porque en el año 68 vamos a terminar consiguiéndolo. De hecho, en ese caso España va por delante de las Naciones Unidas, porque nos encontramos con esa resolución de diciembre de la 2230, en el que da muy buena vista a que España pues, realmente está haciendo los deberes, está colaborando y se puede proponer prácticamente una fecha orientativa básicamente a muy corto plazo, para 1 o 2 años, a esa independencia. Y de hecho la independencia llega igualmente de una forma totalmente pacífica, en la que no esperen que esté el jefe del Estado, en este caso Franco, fuera de España. Saben que prácticamente no viajó fuera del territorio, y a quien nos encontramos ahí es al ministro Manuel Fraga Iribarne firmando esa declaración de independencia, con quien entonces fue reconocido como el primer ministro Macías Nguema. Cuestión aparte es lo que va a ocurrir en la mayoría de estos territorios una vez que las potencias se van, las potencias europeas. En el caso de Guinea Ecuatorial, lo que viene prácticamente al año siguiente es una dictadura que llega hasta el día de hoy. Pero eso ya es una cuestión que, digamos, compete a los guineanos en la forma en la que ellos hicieron su transición y en la que se dotaron en sus propias instituciones y sistemas de gobierno. En el caso español, lo que se deja es un territorio bastante pacificado, un territorio bastante avanzado con lo que es el espacio regional, y la situación que nos encontramos unas décadas después es que ese espacio, en comparativa, empieza a quedarse ciertamente retrasado con otras potencias, otros países que se van a emancipar de aquella región. ¿Qué ocurre en el caso portugués? En el caso portugués, lo que nos encontramos, para ir concluyendo, es una reforma constitucional del año 51 que directamente se habla de que todos aquellos territorios de ultramar pasan a ser provincias de ultramar como parte integrante del Estado nuevo portugués. La situación de esto, como les comentaba, era algo parecido a lo que había hecho Francia con la Unión Francesa, negarse a reconocer el ocaso de su imperio, que esa situación, ese imperialismo, tenía que concluir. Comenzando por el caso de Guinea-Bissau y Cabo Verde, las resistencias a los portugueses, esos intentos de negociaciones políticas durante prácticamente 15 años, desde el comienzo, durante 5 años, perdón, lo que va a terminar llevando es a la fundación de partidos políticos de corte nacionalista, como es el caso que aquí les comento del Partido Africano para la Emancipación e Independencia de Guinea y Cabo Verde. Resultado: en la parte fundamental de Guinea-Bissau, eso va a desencadenar guerra de guerrillas. Es un elemento muy difícil en el que los portugueses van a ir siempre por detrás de lo que son los avances de la guerrilla local que conoce el territorio y las escaramuzas, mientras que en Cabo Verde, por lo pequeño que es, ¿no?, la situación insular, nos encontraban ante una resistencia política mayoritaria. Toda esa guerra nos va a llevar a una situación de gran inestabilidad, 11 años de matanzas, hasta que en el año 75, no sé, hasta que acaba el régimen de Salazar, el régimen de Estado Nuevo, se produce ese final. Fíjense solo en la comparativa de lo que había sido la última guerra colonial española, 200 muertos aproximadamente en Sidi Ifni, ya solo en el caso de Guinea, en el Sáhara, en Sidi Ifni no. En Sáhara, lo que tenemos en Guinea-Bissau, Cabo Verde, se calcula en torno a 2000, solo en el primer conflicto, y no fue el más grave. Entramos ahora a ver el más grave. Angola es la joya de la corona para los portugueses. Angola, para Portugal, no lo pueden perder. Tienen que resistir a ultranza como sea en Angola. Pero la situación de gran inestabilidad que se da lleva también a la creación de una unión de pueblos de Angola, que también va a derivar en otra situación todavía más compleja, que es la intervención de las potencias de la Guerra Fría. En ese contexto, fíjense en la que va a ser la crisis de los misiles de Cuba, la crisis del muro de Berlín,
Recuerden, en 1961, Checkpoint Charlie, el mundo estuvo otra vez al borde del enfrentamiento en Berlín, los tanques enfrentados. Y volvemos a una lógica de bloques. Si un movimiento, un elemento nacionalista empieza a ser impulsado o aproximándose a las potencias occidentales, fundamentalmente apoyados por Estados Unidos, nos encontramos que se genera otro elemento de resistencia también nacionalista que va a estar apoyado por la Unión Soviética y en ese caso, como les comentaba antes, también Cuba, que va a tener una clara intervención en el espacio. Una vez más, la Guerra Fría sí se libra en África y lo que nos encontramos es que Portugal, si bien su apoyo estaría ni en un lado ni en otro, porque lo que trata es de desbancar, de deshacer aquella resistencia colonial, solo el hecho de estar supeditado a los intereses americanos dentro de la lógica de los bloques, del bloque europeo, y la situación del apoyo externo que empiezan a recibir cada uno de los elementos para no caer en la esfera de influencia del otro, va a hacer que esa situación prácticamente no la pueda pilotar. Va a quedar a la situación de lo que empiece a ocurrir en aquellos territorios. No obstante, Portugal no se resigna. Portugal va a intentar retener el territorio. Estamos hablando de una cifra que se elevaría a los 6.300 soldados portugueses muertos. Para todo ello, concluir que una vez que colapsa la dictadura, el Estado Nuevo, pues en 1975 el país accede a la independencia, se emancipa. Como último caso, y vamos concluyendo, nos encontramos el caso de Mozambique, que realmente lo que sufre es una expansión de la guerra colonial de Angola. Si ya Portugal tenía dificultades para controlar el espacio angoleño desde esa fachada atlántica, todavía se le antoja más complicado desde la zona del Índico, en el que tiene mayor dificultad de cobertura. Lo que nos encontramos una vez más es también la creación de movimientos nacionalistas de corte marxista, como es aquel impulsado fundamentalmente por la Unión Soviética, el frelinismo, que también va a vivir sobre todo de que ese conflicto en el territorio se solape con los que Portugal está sufriendo en Cabo Verde, en Santo Tomé y Príncipe, en Angola, de tal forma que Portugal no puede afrontar tres frentes a la vez y de ello se va a ir aprovechando poco a poco Mozambique. El resultado de todo esto, fíjense, llegará un poquito antes, en el año 74, cuando Portugal vea que no es capaz de retener el territorio de Angola ni el de Mozambique. Si tiene que sacrificar uno de los dos y concentrar su influencia en uno de los dos espacios, Portugal va a apostar por Angola. Accede a ese reconocimiento un añito antes y estaríamos hablando nada menos que de 3.000 soldados muertos. Echen el cálculo. Estamos hablando que en el caso de España, grosso modo, 200. En el caso de las independencias portugueses, sumatorio, rondaríamos casi los 10.000. Para concluir finalmente en elementos, en procesos de emancipación. La conclusión comparativa se la he puesto en ese cuadro, en el que básicamente estrategias. España y Portugal, a pesar de su recelo, su resistencia, optaron por estrategias totalmente diferentes. España fue postergándolo por medio de la negociación, el pragmatismo, es decir, siendo prácticos en cómo se podían resolver los conflictos, pero de cualquier forma que no desestabilizara los pilares, las raíces del régimen, mientras que Portugal, el Estado Nuevo, digamos, ligó su destino al destino de las colonias. De ninguna forma Portugal podía contentarse con ser el territorio únicamente continental. Portugal quería seguir manteniendo esa reminiscencia de imperio, de influencia internacional. El impacto internacional, nos encontramos con que si España se fue plegando poco a poco a las resoluciones de la ONU y tratando de evitar sanciones, tampoco es que el régimen franquista estuviera muy sobrado de amigos y de aliados internacionales, sobre todo hasta el año 53. En el caso portugués, lo que va a hacer es tratar de ir ignorando esas resoluciones, y eso le va a suponer presiones fundamentalmente de británicos y de americanos. En el coste humano, para el caso español, no fue excesivamente alto, salvo esa guerra de Ifni. En el caso portugués sí, los costes fueron muy altos.
El impacto político-social en el Estado Nuevo supuso el colapso del régimen en el año 74 y ello derivó en todo ese acceso a las independencias americanas. En el caso español, a pesar de que perdió los territorios, no supuso el final del régimen hasta que el propio Franco pues, murió en la cama, como decimos coloquialmente. El impacto económico y comercial, como les decía, en el caso español fue bastante limitado, no supuso un gran impacto también por la forma progresiva en la que España se había ido deshaciendo de esos territorios o había ido perdiendo esos territorios, mientras que en Portugal la pérdida llegó de golpe, 1974-75. Además, un duro mazazo para el nuevo sistema de acceso a la democracia que se le abría a Portugal y sobre todo en esa carrera que también compartimos los españoles del acceso a la Comunidad Económica Europea del año 86. Y finalmente, el impacto nacional. En España no supuso ningún tipo de movilización frente a la descolonización ni una situación de pérdida en el orgullo de alguna manera, mientras que en Portugal sí que trajo una alta conflictividad, sobre todo en los espacios o polos de desarrollo más importantes como es la zona de Lisboa, también la región norte, que vivían realmente de todos esos comercios de intercambio, ¿no? de importaciones y exportaciones, y lo que luego supuso la repatriación de los portugueses y las riquezas que pudieron traerse consigo, que en la mayoría de los casos, pues dada el acceso a la independencia y la forma en la que se había hecho, no pudo ser de la forma tan deseada como se esperaba. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos un poco de tiempo para el coloquio. ¿Hay preguntas? Bueno, veo una aquí. Bueno. Sí, en primer lugar yo quiero felicitar realmente al profesor porque ha hecho una exposición muy ordenada que nos ha permitido efectivamente hacer también nosotros ese estudio comparativo de los procesos descolonizadores lusos y los hispanos. Yo creo que la verdad es que ha servido para que aspectos muy variados, ¿no?, podamos establecer esa comparativa y ver que efectivamente, aunque en España hubo también algún tipo de reflexión y algún tipo de protestas por parte de los colonos, fundamentalmente por parte de los colonos, pero socialmente no hubo una trascendencia significativa, ¿no?, de estas quejas. Yo creo que, como digo, pues ha sido una magnífica exposición y felicitamos al profesor Aranguez por la misma. Vamos a abrir un coloquio y vuelvo a decir lo de siempre. No queremos ponencias o conferencias alternativas, preguntas concretas, por favor. Profesor Riesgo primero y luego tenemos dos... Basilio, yo como he explicado esto muchos años, con varias cosas no estoy nada de acuerdo. Entiendo que usted no vino a las clases que dábamos con Basilio en el Colegio Mayor África, que eran los cursos de África. Algunos de su edad sí venían. Y es una pena porque, claro, usted tiene algunos conceptos, con perdón, un poco equivocados. Es decir, los muertos fueron en el Sáhara, no en Idni, en una emboscada en Echera, en el Sáhara, que el Frente de Liberación marroquí le tendió a una bandera de la Legión. En fin, hubo un tal Fadri un brigada que ganó, le dieron la laureada, que ha sido la única que se ha dado después, ¿no?, de la guerra civil. Y después, yo tuve la beca de Relaciones Internacionales, tuve la beca de... Yo pronostiqué que iba a invadir la Unión Soviética de Afganistán, lo que los militares me discutían, pero luego me nombraron profesor 35 años. Pero bueno, a lo que voy de este tema. Los de Franco eran muy ingenuos. Ellos creían que dando la independencia a Guinea, entregando la zona de Tarfaya, que eso era para hablarlo, que es muy interesante, porque había un jalifa de la familia real marroquí, representante en el norte, y sin embargo en el sur era una teórica persona de la familia Al-Malinin, que desempeñaron 3 de sus hijos, el sultán azul, que no tenían un lugar fijo. En fin, eso es muy interesante, bueno, no da tiempo a contarlo. Y después, y claro, lo de Idni es curioso porque se hace una especie de golpe de Estado con el Frente de Liberación Nacional, pero uno de los de Idni, los babaranís,
que era novio de una asistente a un capitán español, lo contó, lo esperaban y lo sabían. Y empezó asesinando a uno que se llama Ben Laden. Porque yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted sería capaz de decirme la unidad y las unidades más destacadas de la guerra civil? ¿Sería capaz de decirme con los nombres? De la Guerra Civil Española. Sí. Se lo digo rápidamente. Número 1, Batallón de Tiradores de Igni. Número 2, Alucemas. Número 3, Tabor de Tetuán. Ceuta y Melilla. Es decir, las 5 unidades más condecoradas de la guerra civil, que eso le molesta a los militares ahora cuando se lo recuerdo, son 5 unidades africanas. Y entonces hay una reunión en el Felipe II, donde Franco Salgado le dice, ¿qué vamos a hacer? A su primo llevante, Franco. Eso lea el libro de conversaciones Franco. Sí, tiene el libro. Y le dice, no podemos negarle nada a Micián. Y si Micián quiere la independencia, se da la independencia de Marruecos. Porque ellos habían ganado la guerra. O sea que los africanistas se siguieron su oficialidad y su afecto a Micián y aceptaron que Micián, que era teniente general con el ejército español, no va más, que fuera uno de los jefes principales del ejército marroquí, que es un tema apasionante. Juan Manuel, ¿preguntas o te tengo que fue en el año 50. Yo es que ha dicho algunas cosas, pero francamente, hay fuera que de lugar. O sea, no podemos hacer ponencias paralelas. No, pero es que no pero en nada de acuerdo de muchas cosas que se han dicho. Esto es, vamos, usted ha hecho una conferencia buena de relaciones internacionales y el PRNV, pero del africanismo español en profundidad. Bueno, para eso hay otras conferencias. Gracias. Pues espero que las haya, porque han quedado muchas cosas. Espera, déjame decir Manuel, solo una última cosa. Ya. Le recomiendo, querido profesor, que vaya usted a Igni, donde la calle principal, por cierto, se llama General Mola. Todas tienen nombres españoles. Allí nos adoran los españoles. Juan Manuel. Me recomiendo esa experiencia, que me lo va a agradecer. Gracias por tu intervención. El señor tiene la palabra. Quería preguntar por qué no hubo una resistencia... ¿Más alto? Una resistencia de los colonos españoles allí, como pasó en Argelia, con los Pied Noirs. O sea, no hubo una resistencia a que hubiese esa independencia del territorio. Realmente en la zona norte, en Marruecos, en Ifni, en Guinea Ecuatorial, la resistencia española en aquel territorio fundamentalmente es económica, es empresarial. No es una sensación de pertenencia al territorio, de estar allí, ¿no? de haber formado parte de la misma, me refiero. Todas las inversiones mayoritariamente allí son de la metrópoli, el capital es metropolitano. Una vez que la emancipación se consigue, empiezan a retornar a la península, peninsulares, pero tampoco es una cuestión que se sienta como perdida esa sensación de riqueza, sino ese negocio no es un afectado, no sé cómo decirlo más, no le supone un agravio. Si me permites, realmente la mayor resistencia, claro, hay que diferenciar muy bien si estamos hablando del protectorado, si estamos hablando del Sáhara o de Guinea. Yo creo que son situaciones muy distintas las tres. Efectivamente, la cuestión del protectorado, en ese momento, pues había ahí una serie de funcionarios, una serie de colonos, yo creo que menos, la mayor parte eran funcionarios, ¿no? Y militares. Y obviamente sí que hubo protestas de los militares, pero estaban supeditados a las órdenes que recibían, ¿no? En el caso del Sáhara, corrígeme, ahí incluso fue mucho más flagrante. De hecho, pues como ha comentado Juan Manuel, en las distintas actividades que organizamos en los años 80 y 90, vinieron algunos de esos militares ya jubilados, ya retirados, y contaron que prácticamente ellos no tuvieron ningún poder de decisión. Se les dio la orden y tuvieron que evacuar esos territorios. Menos mal que con pérdidas mínimas, ¿no? Porque solo habría faltado que después de dejar ahí muchas vidas tuviesen que abandonarlo. Como ellos decían, de una manera casi vergonzante. Eran órdenes que venían de la metrópoli que tenían que cumplir. El caso de Guinea es el que quizá pudo suscitar alguna queja más, pero por parte de los colonos, ¿eh? Porque ahí sí que había ya un número de colonos significativos, que además estaban desarrollando sus actividades
profesionales, comerciales, porque los que eran funcionarios regresaron, se les dio otro destino y punto. Es cierto que los que estaban allí en la colonia pues tenían sobresueldos, tenían ingresos muy superiores a los que pudieron tener luego en la península, pero, insisto, estaban pues supeditados al cargo, a la actividad que estaban desarrollando. Sí que hubo protestas de los colonos, porque según manifestaron, pues les fueron expropiadas fincas de cacao, fincas y negocios que eran muy rentables en ese momento, ¿no? Pero yo creo que no hubo prácticamente ningún otro tipo de protesta generalizada, ¿verdad? Como tal, de una manera generalizada, no. Son más aisladas, sí que lo encontramos en la documentación, ¿no? Sobre todo en los testimonios orales de las familias una vez que retornan en el protectorado, que es la parte que yo más conozco, de la noche a la mañana. Lo que ocurre es que tienes que vender tus posesiones, lo que tienes, y te tienes que volver y a ver dónde vuelves, ¿no? En la casa no te la puedes llevar contigo. Hay un abuso por parte de las nuevas autoridades locales de lo que se tienes que dejar allí, o vendes, o te lo expropian, o te lo compran a un precio irrisorio. Esa situación sí que ocurre, pero no supone, como comentaba Basilio, una situación de gran pesar para la nación española, para el pueblo español, para el ser español, algo que pudiera tambalear los cimientos del régimen. En el caso portugués sí que supone, en el año 75, ya una vez que colapsa el Estado Nuevo, un elemento realmente difícil de todos esos retornados retornan a un espacio que no era ni en el que habían existido, que tenían que configurar un nuevo Estado, una nueva democracia, una transición, y que había que armar eso. ¿Dónde volvían? Y muchos retornados eran funcionarios autóctonos, ¿no? de esas colonias, de esas provincias, que sí que hubo que absorber incluso la propia administración, ¿no? En el caso español no eran tantos. Sí que además yo creo que hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que prácticamente cuántos colonos quedaban en el Sáhara cuando hubo que evacuar el territorio, eran muy pocos, ¿no? Pero, ¿perdón? Y lo militar es muy distinto. Bueno, los militares, lo que hemos dicho antes. Los que trabajaban en Fort Bucra, que tuvieron realmente recuerdo cuando el general Rodríguez de Biguri participó en las charlas que organizamos en la década de los 90 en el Colegio de África. Ahí comentó eso, ¿no? Que realmente se sentían ninguneados y que ellos no tuvieron, como y digo, por eso Basilio, ¿no? Rodríguez Biguri, se negó a que sus archivos fueran a un archivo nacional o militar. Los entregó y estuve muchos años en donde los padres blancos, en Gatampía y Tentereno, que ahí usted lo puede haber mirado. Y gracias a una gestión que hicimos varias personas, entre ellos el profesor Morillas, esos archivos están ahora en el Archivo Histórico Nacional. Pero él quedó tan herido porque no se cediera el Sáhara a los saharauis, que se negó a que esos archivos... Eso ha quedado claro, Juan Manuel. Lo que sí también yo creo que hay que reseñar es que en Guinea, inmediatamente después de la independencia, aunque al principio sí que se quedaron una serie de colonos, incluso como asesores del propio régimen, lo vamos a ver en el mes de marzo, si no me equivoco, que va a estar con nosotros uno de esos funcionarios, que fue directamente asesor de Macías y que fue, él dice que el primer expulsado. Es una historia muy curiosa, yo les recomiendo que vengan también a esa conferencia porque les va a dar una visión desde otro prisma, desde los que estaban allí residiendo, desde ese punto de vista de los colonos. Como digo, en el momento que Macías entra en su locura anti-española, pues los que quedaban tuvieron que salir deprisa y corriendo, no por el proceso de descolonización, sino por el proceso de persecución al que fueron sometidos por Macías y la gente de Mongomo, ¿no? De hecho, bueno, pues no solo fue contra los colonos, sino contra las élites guineanas que estaban formadas, muchos de ellos, en España. También les remito, por supuesto, durante el ciclo vamos a ir viendo estos temas, pero el 7 de marzo les vamos a invitar a los que estén interesados a la presentación de un libro sobre uno de esos personajes, de esas élites que supuestamente tenían que haber tomado el poder y que por ese enfrentamiento entre Castella y Carrero Blanco, pues al final se frustró, entró este señor y, como digo, pues enloqueció hasta el punto de, bueno, pues eliminar prácticamente a toda la intelectualidad que no consiguió
salir del país. Vamos a hacer un homenaje a uno de esos intelectuales que fue apaleado y muerto en la cárcel, como prácticamente todos ellos, Saturnino, Ibongo y Yanga. Yo les tendré informados, pero el sábado 7 todo el colectivo de los Endoués, porque era Endoués, van a hacer un homenaje a este hombre que fue asesinado el día 5, asesinado a palos, pero el resto pues intentaron salir cuando ya se firmó la independencia, si no tenían esos intereses. Algunos incluso luego consiguieron permanecer con negocios propios, pero era un porcentaje mínimo. Prefiero muy nacionalizados, muy intervenidos por el Estado. Muy intervenidos o que tenían muy bien engrasados los canales de comunicación con el régimen o con los responsables del régimen. Muchas gracias y tenemos aquí otra pregunta muy sencilla. Sí, claro. La primera es, si se hubiera aceptado la propuesta de Castilla en 1967 que propuso la descolonización del Sáhara a Franco, que era muy político, muy inteligente de Castilla, hubiera sido independiente el Sáhara. Y la segunda, la guerra africana de Portugal influyeron mucho en el golpe de los Claveles en el 74, muy sencillo. Vale. Todo. Sí. Empezando por la segunda, como dice el compañero, todo. El desgaste de lo que viene siendo las guerras que se inician en la zona de Cabo Verde, Angola, Guinea-Bissau, en el año 61, 11 años arrastrando esa situación. Que les obligaban 4 años de servicio militar, 2 en las colonias. Era terrible. 14 años en lo que es la colonia, ¿no? Fuera del espacio. Eso es brutal. El esfuerzo de guerra, el esfuerzo bélico, las condenas internacionales, la presión de la ONU, eso no lo pudo sostener. Y además, hablaban de Estado Nuevo, hablaban de Salazar, pero Salazar ya no está en el final, está Caetano, no es Salazar. Y finalmente los militares con el golpe del 25 de abril. El apoyo en las colonias portuguesas eran, en Angola eran los cubanos, Sí. igual en la época de este hombre, ¿cómo se llamaba? Zamora Machel en Mozambique, y en el otro lado no me acuerdo quién era, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego el apoyo sudafricano también. Sí, Sudáfrica también tiene una participación importante. Fue el cambio de Marcelo Gaetano cuando hubo la revolución de los Claveles, nada, mucho así. No, y la otra cuestión que comentaba, ¿no? Yo siempre lo planteo como una ucronía. El easy, ¿qué hubiera ocurrido? No lo sabemos. Probablemente el año 57, comentaba, el año 67. El año 67 la situación en la que el régimen lo plantea casi en paralelo a lo que va a ser la independencia de Guinea Ecuatorial y lo que va a ser prácticamente 2 años después la independencia ya efectiva de Sidi Ifni, hubiera podido reorganizar mejor quizás el proceso de emancipación. Pero el caso de que esos territorios, propiamente como colonias, y la situación del Sáhara como provincias, intentar desvincularlo en parte en tanto en cuanto hubiera reclamaciones, o Mauritania, Argelia, Marruecos se pelearan entre ellas por ver cómo quedaba ese reparto, podría suponer que el franquismo ganara ciertamente tiempo. El resultado es la estrepitosa chapuza que se terminó haciendo con respecto al Sáhara Occidental, porque se podía haber dejado resuelto ese problema mucho antes del 75 y que todavía hoy está coleando. En eso estoy de acuerdo con usted. He visto una mano antes, no sé si era ficticia, me la he inventado. Bueno, pues, ¿alguien más quiere intervenir? Yo querría, si te parece, Sí, realmente tú has hablado de las independencias, aunque posiblemente no esté dentro de tu campo de trabajo y estudio, pero el hecho de que España intentase tutelar en calidad de potencia de cooperación internacional esas excolonias lusófonas fue también un fracaso, ¿no? Porque se intentó de alguna manera desarrollar una serie de actividades, se metió dinero, pero al final todo eso se quedó en agua de borrajas. Y si esto posiblemente ya es una etapa que tú no estés trabajando, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Sí, el punto de vista más parecido que puedo ofrecer es con respecto a lo que es el caso francés, que es el que yo conozco, he trabajado en mi tesis doctoral. Lo que España hace a través de movimientos como la
lo que sería la hispanidad, que hoy definiríamos como soft power, elementos cultural, económico, lingüístico, incluso religioso, es acercarse por intereses matemáticos, por ejemplo, a los países árabes. Que eso pasa por no reconocer el Estado de Israel, pero me gano todo el apoyo de los Estados árabes, de la Liga Árabe. Perfecto. Pongo ahí a alguien como es de la talla de Castilla, que me va a organizar ese espacio y luego empleo un elemento comparativo. Mientras yo doy libertades de prensa, de movimientos, partidos políticos en mis territorios, fíjense lo que hacen los franceses. Represión, encarcelamiento, destitución del sultán, llevarlo a otra isla, poner a un sultán títere. La comparativa al final en los pueblos autóctonos, si puestos a verte que te tiene que dominar o colonizar una de las dos potencias, tu anhelo y tu deseo está más encaminado con España, que te da una suerte de autonomía en tus actuaciones, una tutela, frente al elemento draconiano de los franceses, que es imposición. Con el caso portugués, España también lo intenta, pero ya es un proceso muy tardío en el que realmente no tiene capacidad ya. Fíjense que España lo retrasa en el caso del Sáhara, pero bueno, no es posible. Y otro elemento, a través de la lengua hemos tenido la posibilidad de influir. La lengua, entiéndase, desde el punto de vista cultural y académico, hemos tenido esa posibilidad de influir, pero tampoco se ha sabido gestionar, ni con el norte de África, ni con el África lusófona, ni con el resto de África, a pesar de que hay centenares de miles de estudiantes de español, ¿no? No hemos sabido desarrollar una política en ese sentido para proteger ese hispanismo africano que bueno, pues es una realidad, ¿no? Bueno, ahí todavía estamos ahora en la lucha, ¿no?, del Instituto Cervantes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Cultura, todo el impulso que deberían darlo a ello. Fíjense, siempre en clase cuando comento eso, 400 años, 300 años redondeando de presencia española en Filipinas, y a los 20 años de los americanos allí, la gente dejó de hablar el castellano, por imposición. España no ha tenido capacidad de mantener ese impacto de la lengua española en los territorios africanos, en el norte de África, pensando en la zona del Rif, la presencia española durante 40 años, Hassan II, más que Mohamed V, Hassan II, lo finiquita en cuestión de años. Lo que ocurre es que a través de los medios de comunicación sí que hemos tenido una presencia real, ¿no? Y eso ha hecho que exista un hispanismo extraoficial, pero lo que es el hispanismo que tenía que haber sido canalizado oficialmente prácticamente está desasistido o desaparecido, ¿no? Sí, desde luego. Es que, Basilio, un detalle muy brevemente. Espera, Yo primero también. la profesora, luego tú. Yo, y le y iba a dar la rápidamente, razón. porque Espera. creo que son ya las 9 y Sí. seguramente es un poco demasiado. Rápidamente, algo que me pareció muy interesante de tu conferencia cuando hablabas con respecto a la sociedad, la diferencia entre la sociedad española y portuguesa y el trauma o la ausencia de trauma con respecto a la descolonización, que es distinto, por ejemplo, también a lo que pasa en Francia, etcétera, etcétera, que no es solo censura, sino la construcción que veo inteligente dentro de la estrategia del franquismo con respecto a la decolonización. Si podías Sí, rapidísimamente, porque... es justo eso lo que les comentaba, cuando el franquismo se ve como una suerte de callejón sin salir, decir no puedes tirar más el chicle, en vez de resistirse y ponerse a una guerra, lo que hace es que él concede graciosamente esa emancipación, como diciendo yo te libero, yo te doy la tutela, es decir, yo te he ayudado en el desarrollo, has alcanzado un nivel óptimo para insertarte en el sistema internacional. Es un relato muy bonito y efectivo en el de que yo lo hago. En el caso de Marruecos se hace con gran pompa aquí en España, se hace una ceremonia en Toledo, Pampa Arriba, El Escorial, se celebra. Ahí hemos visto a Fraga Iribarne a firmar como ministro del régimen ese acuerdo que venía de elaboración de un texto constitucional. En el caso portugués, para nada. En el caso portugués es la resistencia a ultranza y sois portugueses y sois provincias portuguesas y de aquí nos vais. Quizá porque los tecnócratas del franquismo estaban más preocupados por el reconocimiento internacional europeo en primera instancia y, bueno, pues en cambio África para ellos no era significativo. En cuanto a las riquezas
Bueno, con el tiempo se ha visto que había muchas más de las que nosotros supimos encontrar o pudimos explotar, ¿no? Véase ahora pues el tema del petróleo en Guinea, por ejemplo, ¿no? Los fosfatos en el Sáhara. O los fosfatos del Sáhara. No le efectivamente. dábamos... ¿Qué? Con el Sáhara y trauma. Una última pregunta breve, si no te Es caso, que venga. es el tema. Digo que con el Sáhara sigue habiendo trauma. Esto de hecho que Con el Sáhara sigue habiendo. ya en la transición. Es que el tema de los fosfatos, los marroquíes no querían los fosfatos de Fosroca. Lo que querían es que eso estuvieran cerrados y no salieran al mercado, porque los suyos de Curillas eran, y después eran los que bajarían de valor, ¿no? Además los de, Bueno, los de no te puedo dar Fosroca más eran la palabra no, porque espera, se está espera. marchando la gente. La población, había gracias, mucha señoras y población señores. española. Les esperamos. Acuérdate de Juan Bautista Vilar lo que decía. Vamos. Argelia es un país musulmán, un cuartel francés y una colonia española. Muchas Había gracias. miles y miles de habitantes. Les esperamos de Murcia. el 11 de febrero. No nos Sí, fallen. y hablaremos del Sáhara hoy. Y hablaremos del Sáhara. De Muchas traumas, gracias.